Les invito a que pueda abrir la escritura en la primera carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Esta noche quisiera explicar con la palabra acerca de este versículo 1 y 2 de esa salutación de Pedro. Es un versículo que lo hemos estado usando mucho y probablemente lo sigamos utilizando un poco más. Pero los que Dios le ha permitido estar en esta noche, les ruego que ponga toda su atención y que ponga todo su corazón a disposición de la palabra del Señor. Así que para esto le voy a invitar que usted ponga en silencio su celular o lo apague, para que no tenga interrupción su hermano, el que está al lado suyo, ni usted. Porque es muy importante lo que vamos a enseñar y me gustaría que usted no sea distraído porque es muy fácil distraerse. Y voy a pedirle que usted sea una persona que tenga compromiso en este momento con este tiempo. Comprometa todo su ser, sus sentidos, su espíritu, su alma, para recibir esta escudriñar la palabra, esta enseñanza que vamos a compartir. Amén. Dice así la salutación de la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así la escritura: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. De estos dos versículos vamos a enriquecernos en esta noche. Venimos enseñando y aprendiendo todos los jueves acerca de los atributos de Dios. Le invito a usted que no se pierda estas enseñanzas los días jueves a las 20 horas, porque estamos conociendo al Dios que adoramos. Pablo identificó una realidad, que muchos adoraban a Dios sin saber quién era. Y después de tantos años, al llegar al siglo XXI, hay muchas personas que dicen que alaban a Dios, adoran a Dios, que obedecen a Dios, pero no le conocen. Porque si le conocieran, no actuarían como actúan. Porque conocer a Dios es conocer lo que Él se dio a conocer. Es conocer lo que Él quiso revelarse. Es conocer lo que Él quiso manifestarse. No lo que nosotros quisimos inventar de Dios. Porque llegada el siglo XXI y afirmada y asentada con buena aceptación en muchos lugares la nueva era, una tendencia muy diabólica a hacer que todo lo divino se relativice, todo lo que es absoluto sea relativizado, todo lo que es santo sea terrenalizado. Se ha hecho muchas veces esto de caer en que Dios es como uno de nosotros, o quizás algunos llegaron a pensar de que Dios está solamente para servir nuestras necesidades. El gran problema del siglo XXI es que la gente no conoce a Dios. Y lo más triste de esto es que muchos que dicen ser iglesia de Cristo, pueblo de Dios, hijos de Dios, menos le conocen. Porque han prestado atención a fábulas, porque han prestado atención a doctrinas de demonios, porque se han dejado arrastrar por muchas cosas y se han olvidado justamente de que Dios se da a conocer y se revela a través de las Escrituras. Hermanos, como exhortación de todo este tiempo, volvamos a la Escritura. Volvamos y escudriñemos la palabra de Dios, porque hoy en día se habla de todo menos de la palabra de Dios. Y como dijimos hace un tiempo atrás, se usa la palabra de Dios como un perchero para colgar nuestros argumentos humanos, nuestras fortalezas humanas, y eso no es así, puesto que muchos quieren hacer decir la Biblia de la palabra de Dios lo que Dios no dijo en su voluntad. El primero que hemos conocido de esto es Satanás mismo en el día de la tentación a Jesús en el desierto,
Cuando Satanás citó el Salmo 90 diciendo, sí, pero escrito está, arrójate y Dios enviará a sus ángeles acerca de ti. Dios conoce muy bien nuestro corazón. Dios conoce nuestros pensamientos. Pero por la necesidad de conocer a ese Dios eterno, ese Dios que hizo todas las cosas desde su voluntad soberana y desde la eternidad hasta la eternidad, muchos creen que ser un hijo de Dios es simplemente practicar una religión, y eso es totalmente una mentira. Ser hijos de Dios es tener la vida del Hijo en nosotros. Cuando alguien tiene el Hijo, la vida de Cristo, uno pasa a ser hijo de Dios. Y tener la vida de Cristo significa, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí, porque Él no va a vivir donde hay otro que está viviendo. La palabra es muy clara cuando el apóstol Pablo hizo referencia que yo ya estoy con Cristo crucificado. Pero esta noche quiero tomar enseñanza acerca de estos dos versículos, porque el apóstol Pablo pareciera que no quiso guardarse para más adelante, sino que apenas comienza la salutación, profundiza una tremenda revelación y algo realmente muy fuerte acerca de la presciencia de Dios, acerca del conocimiento de Dios antes que todo exista. Pero comienza diciendo en la salutación, Pedro, apóstol de Jesucristo, y dirige su carta a quienes estaban esparcidos, expatriados, sin patria, sin tierra, sin rey, sin leyes, sin gobiernos, esos que por causa de la fe tuvieron que huir, no tenían un territorio donde vivir, eran llamados estorbos de todos los lugares. A todos ellos que fueron expatriados por todo Asia Menor, que incluso allí menciona algunos de los lugares que estos expatriados estuvieron, Pedro tenía la intención de no hacer referencia solamente a los que habían perdido su tierra, hablando del territorio que ocupa una nación en el mundo, sino que estaba haciendo principalmente una referencia a todos los que por causa de la fe en Jesucristo íbamos a ser expatriados, íbamos a ser personas que no tienen lugar en este mundo. Y Jesús dijo muy claramente en su oración intercesora en Juan capítulo 17, cuando Él oraba al Padre, decía, Padre, yo no te ruego por el mundo, sino te ruego por los que me has dado. Porque aunque ellos están en el mundo, no son de este mundo. Diga conmigo, yo no soy de este mundo. Fíjense ustedes que también el apóstol, por decir el apóstol, pero el autor de la carta de Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11 en el versículo 13 menciona lo siguiente: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pedro también estaba haciendo referencia a aquellos que por la fe se consideran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Si bien es cierto, nosotros tenemos la aportación de un documento de identidad, y en el documento de identidad nacional nosotros aparecemos en qué nación hemos nacido, y todos nosotros tenemos nacionalidad argentina porque hemos nacido en este territorio. Otros han nacido en otros países y figuran su nacionalidad. Biológicamente hemos nacido en un lugar geográfico. Por lo tanto, nuestra naturaleza va a demandar y va a reclamar su patrimonio y su identidad territorial. ¿Me está entendiendo? Si nosotros viajamos a un lugar del mundo y somos maltratados, inmediatamente vamos a buscar la embajada de Argentina para que nuestros derechos como extranjeros sean respetados por ser argentinos. ¿Sí o no? Ahora, toda persona que nació en esta tierra territorialmente tiene una identidad. No existe ningún ser humano que no se identifique en qué tierra ha nacido y que pueda tener un reclamo de derechos sobre la posesión de esa tierra y sobre derechos humanos acerca de esa tierra. Pero estoy hablando de la naturaleza humana. Pero nosotros tenemos algo diferente.
nosotros que hemos sido elegidos en Dios Padre, tenemos una nueva identidad. Esa nueva identidad no pertenece a esta tierra. Esa nueva identidad no tiene ninguna nacionalidad terrenal. Esa nueva identidad tiene una dimensión muy clara. Es la del mismo Señor Jesucristo. Él vino de los cielos y nosotros pertenecemos en esa naturaleza. La naturaleza de Dios es divina y Él nos hizo al renacer en el espíritu de la nueva naturaleza o participante de la naturaleza divina que es Cristo Jesús. Usted y yo, aunque seamos personas que vivimos en Argentina y que nuestro documento nacional de identidad dice que pertenecemos a una nación argentina, nuestra identidad espiritual dice todo lo contrario. Ustedes y los que han creído en la fe por Jesucristo y han recibido la salvación de vuestras almas, ya no son de este mundo. Hay una naturaleza que está paralela a la terrenal y es la naturaleza espiritual. Todo lo natural tiene un paralelo espiritual. Todo lo natural es sombra de las cosas espirituales. Así dice el apóstol, ¿por qué digo el apóstol Pablo? Bueno, para mí siempre dije que el que escribió Hebreos es Pablo, ¿no? Pero en Hebreos dice que todas las cosas son figuras y sombras de las cosas espirituales. Si nosotros vemos lo natural, deberíamos entender que existe un diseño original que es el espiritual, siempre y cuando una persona haya nacido de nuevo. Y Jesús aclaró esto. Cuando hablaba con Nicodemo, Él le dijo: Nicodemo, lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ya enseñamos muchas veces que no es que nosotros tenemos un espíritu al haber nacido del Espíritu, sino que somos espíritu. Por eso usted va a ver que cuando Pablo está escribiendo a la primera carta a los tesalonicenses, él dice claramente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. Y dice cuál es el orden de acuerdo a la prioridad en la vida de la persona: espíritu, alma y cuerpo. Primero somos espíritu, que tenemos un alma y estamos dentro de un cuerpo. Obviamente, si nosotros queremos ir a hablar con el gobernador, o si queremos sacar un permiso cívico o una constancia policial, una constancia federal, naturalmente que su identidad natural figura en un territorio, figura con una nacionalidad. ¿Me está siguiendo? Ahora fíjese, el apóstol Pedro le está diciendo claramente en esa primera carta que Pedro, apóstol de Jesucristo, enviado de Jesucristo, le dirige esta carta a los que han sido expatriados. Expatriados quiere decir que ya están sin patria, no tienen patria. Volvamos a Hebreos 11 y fíjense ustedes que dice el versículo 14. Recién hemos leído en el versículo 13 que ellos se declaraban extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Versículo 14 dice: porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Qué es una patria? ¿Qué sería la expresión de una patria? Saben que Argentina es uno de los países menos patriotas que existe. Recién la gente se acuerda de la bandera cuando juega Argentina en un mundial. Y ahí cantan el himno nacional, ya ni lo cantan, ahora hacen un sonido extraño, ¿no? Ahora fíjese usted que comparado con otras naciones, muy patriota es el latino de por sí, y mucho más el argentino. Pero cuando hablamos de la patria, estamos hablando de una identidad de un gobierno. Estamos hablando de una identidad, ¿sí?, de una legalidad de un gobierno organizado, donde nosotros podemos hablar claramente acerca de la patria como algo que es un emblema y un orgullo de pertenencia. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué se cree usted que cuando se habla de símbolos patrios exigen a toda persona que respeten? ¿Sí o no? Que respeten la bandera, que respeten el himno nacional, que respeten el escudo, que respeten las marchas. Y hay fechas patrias que deben ser respetadas. ¿Por qué? Porque la patria hace referencia al orgullo nacional,
hace referencia al compromiso voluntario como un derecho civil de una persona a decir: yo pertenezco a esta patria, por lo tanto merece mi respeto, merece mi orgullo y merece mi honra. Si cualquiera de nosotros sale a la calle y agarra una bandera argentina públicamente y le prende fuego, vamos a ir presos, ¿sabían ustedes? Porque constitucionalmente no se puede faltarle el respeto a un símbolo patrio. Fíjese en usted, nosotros tenemos el temor de faltar el respeto a un símbolo patrio. Sin embargo, ¿se falta el respeto a las cosas del reino de Dios, sí o no? ¿Cuál será el motivo entonces que uno respeta más las cosas terrenales que las cosas celestiales? Porque muchos no se han dado cuenta a esta altura de su vida y desde el tiempo que fuiste llamado a ser un hijo de Dios, que ustedes y yo ya no pertenecemos a este mundo, sino que nosotros tenemos una patria celestial. Que nuestra pasión debe ser Cristo, que nuestro honor debe ser Cristo, que nuestro respeto debe ser Cristo y que nuestro orgullo debe ser el ser un cristiano. Para muchos ser un cristiano es un motivo de vergüenza. Por eso es que se esconden, por eso es que se disfrazan, por eso es que no se dan a conocer. Por eso es que cuando, se compran una Biblia más chiquita que esta, ¿no? Y se la ponen así y salen a la calle. ¿Por qué? Porque hasta portar la Biblia, la palabra de Dios, a muchos les da vergüenza. Entonces fíjense en ustedes, si una persona puede entender que lo natural tiene un paralelo espiritual, me atrevería a decir que esa persona, si respeta más y teme más y honra más y tiene mayor temor a las cosas terrenales que a las espirituales, es una evidencia que el tal no ha sido renacido del Espíritu. Y es muy triste decirlo, pero es una realidad. Pedro dice: esta carta yo la dirijo a todos aquellos que por causa de la fe han perdido su patria terrenal. Y yo le doy gracias al Señor porque esta carta para nosotros nos va a impresionar y nos va a llevar a afianzar en la fe y mucho más en la identidad. Porque dice el apóstol Pedro que a todos estos que han recibido la fe para ser salvos, Dios hace algo con aquellos que buscan esa patria. Dice que Abraham, el padre de la fe, que salió de la tierra de Ur de los Caldeos porque Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Eso dice la Escritura. Y cuando Abraham llegó a la tierra de Canaán, en el mismo lugar de la tierra de la promesa, dice la Escritura que Abraham se consideraba extranjero y peregrino aún estando en la tierra prometida, porque él, dice, esperaba una mejor. Y cuando usted lee esto en el versículo 13 del capítulo 11 de Hebreo, está haciendo referencia a todos los que desde Abraham han entendido que si somos de fe, debemos buscar y poner nuestros ojos en esa ciudad celestial. Dice así: conforme a la fe, versículo 13 del capítulo 11 de Hebreo, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo. ¿Qué hace falta? Creer. Y saludándolo, confesando que eran, ¿qué cosa? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Vamos, repítalo para que usted empiece de una buena vez a entender que nosotros en este mundo somos, ¿qué cosa? Extranjeros y peregrinos. Diga conmigo: soy extranjero y soy peregrino. ¿Usted entiende lo que es ser extranjero? Que no pertenece a este mundo, que no pertenece a esta tierra. Por algo la Escritura dice permanentemente, Santiago 4:4 dice: no cometan adulterio espiritual, no sean almas adúlteras, porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y cualquiera que quiera hacerse amigo del mundo, amigo significa tener un compromiso de igualdad. Amigo significa tener una entrega de igualdad. ¿Usted tiene amigos? Cuídelo. Pero dice la palabra que cuando alguien se hace amigo del mundo, inmediatamente se constituye
enemigo de Dios. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 15, no lo busque, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proviene de Dios, sino del mundo. Y fíjense ustedes que hoy todos los que dicen proclamar ser hijos de Dios, que practican en apariencia una vida espiritual que supuestamente le debe agradar a Dios, lo que han hecho es impregnarse totalmente del mundo. Por lo tanto, esa mundanalidad está metida dentro de la iglesia. Y hoy no se diferencia entre el mundo y la iglesia, puesto que han dejado la palabra de Dios, han dejado la verdad escritural y se han entregado totalmente al placer de los deleite de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Entonces, lo que se dice iglesia ha dejado de ser la iglesia de Cristo para transformarse en una sinagoga de Satanás. ¿Qué es lo que vemos acá nosotros? Versículo 14 dice: porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, hablaron de la terrenal, ciertamente tenían tiempo de volver. Saben que hay muchos que se están volviendo al mundo. ¿Por qué? Porque pertenecen allí. Hay muchos que se dijeron cristianos que se están volviendo al mundo. Porque el que está en Cristo permanece firme en la palabra de Dios para la esperanza venidera. Pero muchos hoy se están volviendo al mundo. Muchos hoy están saliendo de la posición espiritual. Y dice la Escritura: si estos que son de fe hablaban de esa de donde salieron, pero tenían tiempo de volverse. Sin embargo, ellos no hablaban de esa tierra. Ellos no decían que, bueno, yo he salido de Egipto, he salido de Ur de los Caldeos, ¿cómo añoro volver? Nunca decían eso, sino que ellos, dice el versículo 16, anhelaban una mejor, una patria mejor, una ciudad mejor. Y aclara, esto es como celestial. Celestial. Mi pregunta es: usted en pleno siglo XXI, en pleno año 2011, donde todas las cosas de este mundo ya no tienen freno, ¿anhela en verdad una ciudad celestial o todavía sigue poniendo sus ojos en los rudimentos de este mundo? ¿O todavía se sigue usted malogrando, poniéndose en mal humor? ¿Todavía usted se sigue afanando por las cosas de este mundo? Déjeme decirle, hermano mío, que deje de perder el tiempo, porque usted y yo no hemos sido llamados para vivir ni gozarnos de los deleites temporales de este mundo, sino que nosotros hemos sido llamados a tener una esperanza, a anhelar como ellos por la fe anhelaban una patria, una mejor. Esto es, una que sea celestial. Amén. ¿Espera usted esa patria celestial? Mire lo que dice: por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de todos. ¿Así dice? ¿Cuál es la diferencia? Dios no se avergüenza de llamarse Dios de todos, que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Quiere decir que Dios se avergüenza de ¿quiénes? De algunos, ¿no? Dios no es que no se avergüenza de todos. Dios se avergüenza de aquellos que no viven conforme a la palabra de Dios. Dios se avergüenza de muchos que dicen ser cristianos, pero están todo el tiempo anhelando el mundo, deseando las cosas del mundo, amando las cosas del mundo. Hablan como el mundo, se visten como el mundo, se divierten como el mundo, se deleitan como el mundo, piensan como el mundo, aman al mundo, son del mundo. Dice el Señor que en aquel día dirá: yo no le conozco. Ahora fíjense ustedes, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿De quiénes? De los que se declaran en este mundo como extranjeros y peregrinos,
Mire, si usted tendría que hacer un hábito de algo que usted debería repetir todos los días cuando se ve al espejo a la primera hora de la mañana, es decirse a los ojos: yo soy extranjero y peregrino en este mundo. En otras palabras, yo estoy de paso en este mundo. Usted cuando va de viaje a algún lado, se lleva la heladera, el televisor, el placar, el secarropa, las macetas, el loro con el aro. ¿Usted se lleva todo eso cuando se va de vacaciones? No. ¿Qué es lo que lleva simplemente? Una valija, un bolso con sus ropas necesarias. ¿Por qué? Porque es un viaje de paso, temporal. Amado hermano, nuestra herencia, nuestra riqueza no está aquí como muchos falsos predicadores están diciendo de la prosperidad. Usted quiere tener una casa grande, lujosa, un auto grande, lujoso, todo el dinero del mundo, todo el bienestar, cuando dentro de poco el Señor va a destruir todo lo que existe para que se establezca cielo nuevo y tierra nueva. Dios no ha planificado ninguna herencia bendita en una tierra maldita. La Escritura dice en Génesis capítulo 3, dice: por tu culpa la tierra será maldita. Dios no va a traer en este mundo maldito cosas que sean benditas, porque lo bendito de este mundo lo trajo Cristo para sus escogidos, para sacarlos. ¿Me va entendiendo? Por eso dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Y qué es lo que hizo? Porque les ha preparado una ciudad. ¿Cuántos tienen casa propia acá en esta vida terrenal? ¿Cuántos no tienen casa propia en esta vida terrenal? Ajá. ¿Los demás están flotando? ¿En qué vive? ¿Alquila? ¿Cuántos alquilan acá? ¿Cuántos tienen una casa prestada? Bueno, fíjense ustedes que nosotros en este mundo probablemente nunca lleguemos a tener nuestra casa propia. Y vio que hay eslogan que dice: el sueño de la casa propia. Y claro, el sueño se transforma en pesadilla cuando uno ve los intereses de los créditos, todo lo que tienen que pagar, ¿no? Porque paga una casa premoldeada de 2 habitaciones, pero termina pagando como si fuera un palacio en las yungas. Fíjese usted que es complicado decir que yo sueño cosas en las cosas terrenales, pero la palabra de Dios dice que Dios ha preparado, y la Biblia da muchos versículos que son genuinos acerca de que esto es verdad. Dice Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si yo si no diría la verdad, no lo estaría diciendo, pero voy pues a preparar un lugar para vosotros. El apóstol Pablo en Corintios dice: si esta casa se deshiciere, se arruinara, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos. No es algo terrenal, sino es algo celestial. Entonces nuestra fe va dirigida mucho más allá que por amor a las cosas, es por amor al Creador, es por amor al que lo llena todo. Amén. Pero lo expatriado está haciendo referencia puntualmente a eso. Pero vamos a continuar. Volvamos a 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2. Y dice: elegidos según la presciencia de Dios. La palabra elegidos viene de la palabra griega eklecto. Eklecto. Esa es la palabra griega. La palabra ek significa fuera. La palabra kaleo o lecto, traducida así, es llamados. La palabra electo significa llamados a salir, llamados afuera. Fíjense ustedes, si esto dice la Escritura, que Dios a algunos, no a todos, ya enseñamos el jueves acerca de la soberanía, ¿se acuerdan? Dios ha escogido a algunos, ha elegido a algunos, no a todos. Dios no está intentando salvar al mundo. La Escritura no dice eso. Dios vino a este mundo para darle a los que Él antes conoció. A los que antes conoció, a estos los predestinó, y a estos los llamó, y a estos los justificó, y a estos los glorificó. Por lo tanto, no es para todos, es para los escogidos. ¿Dios es injusto? No, eso lo aprendimos el jueves, sino que es soberano. Él escogió y eligió a quien Él quiso. Pero la palabra electos, elegidos,
viene de la palabra griega eklektos. De ahí viene lo que nosotros llamamos o conocemos como eclexia o eclexía, que significa iglesia. Iglesia no es el ladrillo, no es la capilla, o conocida como la palabra norteamericana, la palabra inglesa church, ¿así se dice? Church. Mire, tengo 3 acá que dominan el inglés. Church. Cuando alguien dice me voy a la church, está diciendo me voy a la capilla, al ladrillo. Y ese concepto lo hemos heredado porque muchos de ustedes capaz que todavía dicen, che, oye Sao, ¿vamos a ir a la iglesia? Mire que si salimos afuera esto no tiene pinta de iglesia. Es más, usted entra por allí y no dice bienvenido a la iglesia. Dice Salón Auditorio Juan Domingo Perón, ¿o no? Acá lo tengo, ¿no? Están atrás. ¿Pero qué quiere decir con esto? Que iglesia, eclexia, son los elegidos por Dios. Los que han sido llamados afuera. ¿Afuera de qué? ¿Afuera la vereda? ¿Afuera de qué hemos sido llamados? Piense que no es fácil. Estuvimos hablando de dónde teníamos que salir. Del mundo. Hemos sido llamados, hemos sido escogidos para salir del mundo. Cuando usted entiende esta verdad, cuando usted cree esta verdad, usted dejó de tener una identidad terrenal, una identidad natural y comenzó a vivir una eternidad y una identidad espiritual que hace referencia a los escogidos según Dios. Amén. Los escogidos según Dios. Esta palabra vemos claramente que hace referencia al apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, ¿sí? Ya no han anotado ustedes si no han leído muchas veces, pero anótenlo del capítulo 8, versículo 28 en adelante, dice esto justamente: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, no es para todo, esto es para los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ese antes es antes que todo exista. Es antes que todo pueda haber llegado a la existencia. Dios no hizo nada ahora improvisando nada. Dios lo hizo todo desde antes de la fundación del mundo. A los que antes conoció. ¿Cuándo te conoció a ti, hermano? Antes de la fundación del mundo. Bueno, porque te conoció, Él te predestinó. Y fíjense en ustedes que encontramos acá en la Escritura que Jeremías, por ejemplo, capítulo 1, versículo 5, es un versículo que hace referencia justamente a la soberanía de Dios desde la eternidad para escoger e impartir. Dice: antes que te formases en el vientre te conocí. Antes que nacieses te santifiqué y te di por profetas a las naciones. Quiero hablar de la palabra conocer. Dice acá la Escritura que a los que antes conoció, a esto los predestinó. La palabra conocer no significa a lo que nosotros entendemos conocer a una persona. Conocer a una persona es cuando alguien te presenta a otra persona y ambos se presentan quizás con un apretón de mano, con un abrazo, con un beso, diciendo: yo soy fulano de tal, vos sos fulano de tal, mucho gusto, encantado de conocerte. La palabra conocer tiene una inspiración en la traducción griega que hace referencia al amar. Amar en intimidad, la expresión de amor, ¿sí? A los que antes conoció, quiere decir a los que antes amó. Puesto que nosotros vemos en la Escritura que cuando dice que el hombre se llegó y conoció a su mujer, está diciendo que tuvo una expresión de amor en intimidad. ¿Se está entendiendo? Muy bien, acá dice que la expresión de amor de Dios Padre hacia nosotros fue antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque nos conoció. Antes que naciese te conocí. ¿Saben cuándo Dios te amó? Antes de nacer. Y muchas personas dicen: hoy yo no tengo a nadie que me ame. Está equivocado. El amor de Dios ha sido manifestado aún antes de que tú nazcas. Por eso es que porque te amó, Él te predestinó. ¿Y qué quiere decir que te predestinó? Que Él preparó
después que Él te escogió, después que Él te amó, preparó todo lo que ibas a hacer, ibas a vivir hasta llegar al día del llamamiento. ¿Me está entendiendo? Algunos tuvieron una vida traumática, algunos llegaron a límites, otros tocaron fondo, algunos vivieron la violencia, otros estuvieron atados a los vicios, a la droga, al alcohol, algunos casi murieron, otros tuvieron traumas, otros a lo mejor tuvieron una vida más tranquila que otros, pero unos que otros, en toda manera, hemos llegado al mismo punto al obedecer su llamado. Y dice la Escritura que el apóstol Pedro dice, elegidos desde la eternidad por Dios Padre, llamados a la santificación. ¿Qué quiere decir que fuimos llamados a la santificación? La santificación no significa perfección, ¿sí? Ser santo no significa perfección, sino apartamiento, apartarse, separarse. Una persona que vive la santidad o vive el proceso de la santificación es una persona que se apartó de ese sistema mundo. ¿Vamos bien hasta acá? Si usted siente en verdad que ha recibido el llamado del Señor, la evidencia más clara es que usted ha apartado toda su vida de ese gobierno del mundo, donde usted estaba obligado a pecar. Hoy, al hacerte libre del pecado, usted ya no es una persona que está bajo esclavitud del pecado. Si usted comete pecado es porque usted lo quiso. Y eso es peligroso porque se llama transgresión. Y no hay sacrificio para la transgresión. El sacrificio de Cristo fue simplemente por el pecado. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no se dan cuenta hasta que conocen la verdad. Por eso dice que Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Pero ahora que sabemos, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es como que si yo en el día de hoy estoy leyendo y leo por primera vez que usar anteojo es pecado y me lleva a la condenación. Y yo tengo anteojos. ¿Cómo es esto? Entonces, ¿yo qué hago? Me lo saco el anteojo, porque digo, la Biblia dice que, pero yo lo necesito. ¿Qué hago? ¿Qué me sugieren ustedes? No veo nada. ¿Qué dicen? ¿Qué hago? ¿Ustedes me aman a mí? ¿Me quieren dejar sin ver? Entonces, ¿qué hago? ¿Me lo pongo? Pero si estamos leyendo que usar anteojo es pecado, ¿yo qué hago? Yo no sabía, por eso lo usaba. ¿Qué hago ahora? Me lo tengo que sacar. Y si me hace falta, no importa. ¿Sí o no? Muy bien, ¿usted sabía que vivir en la carne es pecado? Cuando uno sabe ahora que hacer todas las cosas que Dios no quiere es pecado, digo, ahora ¿qué hago? Porque mi carne la necesita. Yo quiero eso. Ustedes saben que hay muchos billetes falsos, ¿no es cierto? Vieron que están pagando ahora con muchos billetes falsos, especialmente los jubilados, ¿no? Con billetes de 100 pesos falsos. Fíjense ustedes que un billete de 100 pesos es un billete bastante, el más alto que tenemos. Pero si usted no conoce las técnicas que emplean algunos para conocer cuál es un billete falso, y usted puede tener su billete allí, ¿sí? No tengo uno de 100, tengo uno de 5. Pero yo estoy contento, ¿sí? Con mi billete, ¿no? Y resulta ser de que en un momento me voy a una reunión y justo el predicador dice, hoy voy a enseñarle cómo descubrir que el billete de 100 pesos es falso. Lo primero que usted tiene que hacer es empezar a tocar, pasar el dedo con el tacto si el billete es áspero, es verdadero, y si es muy liso, es falso. Entonces yo sentado en el medio, sin que nadie me mire, el mío es liso, no es áspero. Y luego dice ese predicador, bueno, y ahora usted tiene que empezar a ver si la tinta sale es porque es verdadero. Si no sale es porque es falso. Y yo me meto más abajo a la butaca.
la tinta no sale. Y empiezo a ver y el predicador dice, si usted lo pone a trasluz, va a ver una imagen en el billete. Y ahí ya me da vergüenza a mí, entonces hago... Y no tiene ninguna trasluz. Entonces yo me doy cuenta allí que mi billete no sirve porque es... Ahora, ¿qué hago yo con ese billete? ¿Sirve para algo? No. Yo me quedo desilusionado, me quedo triste porque me han engañado. Así está pasando en este último tiempo, amados hermanos, cuando muchos de nosotros nos estamos empezando a convencer, nos estamos comenzando a dar cuenta de que lo que pensábamos que era original que pensábamos que lo que nosotros sabíamos, que mi religión, que mi denominación, que lo que yo había aprendido en el seminario, lo que me había graduado, yo pensaba que era original, pero cuando empiezo a leer la Escritura, cuando empiezo a ver la evidencia de lo que Dios dice que es verdadero y empiezo a decir, wow, quiere decir que todo lo que yo tengo no es verdadero. ¿De qué me sirve? De nada. Entonces, ¿qué significa llamados a la santificación? Es entender que Cristo me declaró santo, el Padre me declaró santo por haber creído en la obra magnífica del verdadero evangelio que se debe proclamar. ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros? Fíjese, por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 6. Perdón, 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 11. 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 11. En esto consiste el proceso de la santificación, en que yo crea y sepa que esto ya ha sucedido en mí. Y esto es dice algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué es lo que dice Pedro? Pedro dice que ustedes han sido santificados en la elección que el Padre hizo antes de la fundación del mundo, pero el día que llega tu llamamiento y vos aceptás el llamamiento y aceptás tu condición de pecador y entonces entendés que debes caminar por lo original, por lo verdadero, es entonces cuando vos comenzás el proceso de la santificación, porque Dios nos llama a ser perfectos, porque seremos perfectos cuando estemos cara a cara con Él. Pero mientras estemos en este mundo, nosotros tenemos que día a día entender que hemos sido llamados para ser apartados del mundo, para ser santificados. Y esa realidad nos debe llevar a nosotros a entender que hubo algo que sucedió en la eternidad. No es algo que sucede aquí con usted. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. El apóstol Pablo le da un ingrediente más a esto. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya, ¿qué dice? Escogido ¿desde cuándo? Desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y en la fe de la verdad. ¿Lo leemos de nuevo? 2:13, segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a nuestro Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios, ¿quién es el que hizo esto? Dice, os haya escogido. ¿Quién es el que ha escogido? Desde la eternidad, Dios, desde el principio. ¿Para qué nos escogió el Señor? Diga conmigo, el Señor Dios me escogió a mí desde la eternidad. ¿Para qué?
Dígalo fuerte, ¿para qué te escogió el Señor? Para salvación. Porque a los que antes conoció, a esto los predestinó. Y a los que predestinó, a esto los llamó. Y a los que llamó, a esto justificó. Ahora, si usted, que ha sido escogido, no acepta el llamado del Señor, no viene a rendirse a los pies, ahí hay problemas. El jueves enseñamos de la soberanía de la elección divina y de la responsabilidad de nuestros actos. Nosotros tenemos que ver qué hacemos con ese llamado. Y fíjense ustedes que dice, mediante la santificación del Espíritu, en la elección que hizo el Padre. Y dice, y la fe en la verdad. Ya deje de creer en el billete falso. Ya deje de perder el tiempo en algo que no es verdadero, que no vale de nada. Hemos sido expatriados porque no pertenecemos a este mundo. Hemos sido elegidos por el Padre para ser apartados, salir del mundo, no vivir en situaciones de enredo con este mundo. Hemos sido llamados a santificación. Pero también dice el apóstol Pedro, volvemos allí, ya voy terminando. Dice el apóstol Pedro, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, dice para obedecer. ¿Para qué fuimos llamados? El que no tiene a Cristo puede obedecer a Dios. El que tiene a Cristo puede obedecer a Dios. Pregunta, ¿el cristiano puede desobedecer? ¿Y por qué el cristiano desobedece? Porque ama más que cosa. No améis al mundo. Juan le escribía a cristianos: no amen al mundo. El que ama al mundo, el que ama sus deleites, el que ama todas las cosas que Dios aborrece, el amor del Padre no está en él. Ahora fíjense ustedes, dice, fuimos elegidos y santificados para obedecer. Diga conmigo, yo he sido llamado, yo he sido elegido para obedecer. Muy bien, ¿hay obediencia o hay desobediencia en su vida? No me responda, evalúe. ¿Usted es obediente o usted es desobediente? La evidencia de aquellos que fueron llamados y que camina y practica la santificación cada día son aquellos que entienden que fuimos llamados para obedecer. Ahora, fíjense ustedes que Jesús dijo, eso lo enseñamos el jueves, en Juan 15:16, dice, vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo los elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Nadie que no haya sido escogido puede tener frutos dignos. Nadie puede hacer obras buenas si no es por la fe y a través de la fe. Los que han sido llamados para obedecer. Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Efesios capítulo 2, versículo 10. Mire lo que dice. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Dígalo fuerte, ¿para qué? Para buenas obras. No es que nosotros hacemos buenas obras para ser hechos hijos de Dios, sino que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuál creen ustedes que es la otra evidencia de un verdadero convertido, un verdadero hijo de Dios? ¿Qué hace qué cosa? Buenas obras. Pero buenas obras ¿según qué? ¿Según el Padre o según mi buena voluntad? Porque usted puede tener buena intención de hacer una buena obra, pero si no es lo que el Padre le dijo, entonces ¿qué le falta a usted? Obediencia. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús entró un día por la puerta de las ovejas a un estanque que se llamaba Betesda y que había, dice, yacía una multitud de gente enferma? Eso yacía quiere decir estaban tirados, una multitud de enfermos. Ese lugar tenía conocido algo que sucedía. Cada tanto dice que un ángel agitaba las aguas y el primero que se tiraba al agua se sanaba.
Ahora fíjense, yacía una multitud de gente enferma y todos no se podían sanar porque uno solo se sanaba cuando el ángel movía el agua. Ahora fíjese usted, dice que Jesús ese día se le ocurrió entrar por allí. ¿Se le habrá ocurrido a él? No. Algo tenía intención, porque la puerta de las ovejas era donde entraban todas las ovejas para el sacrificio. Él estaba cumpliendo algo que iba a suceder con él. Él era el cordero del sacrificio. Pero él entró y vio una multitud que yacía allí, tirada, de gente enferma. Ahora, en el capítulo 5 de Juan dice, y Jesús supo que había un hombre allí, paralítico de nacimiento, que estaba tirado, postrado de hace, ¿cuánto dice? 38 años. Y cuando Jesús se arrimó, le preguntó y le dijo, ¿querés ser sano? Él le dijo, claro que quiero. Pero cuando el ángel agita el agua, de cuando en cuando, yo no tengo nadie quien me lleve y me meta en el estanque. Y mientras yo me arrastro, ya va otro primero antes que yo y se sana. 38 años. Ahora, ¿Jesús tenía amor? ¿Sí o no? ¿Tenía compasión por las multitudes? ¿Tenía poder? ¿Tenía autoridad? ¿Podía hacer así, los sanaba a todos? ¿Y por qué sanó solamente a uno? Porque Jesús dijo, el Hijo no hace nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer, eso hace igualmente. Porque todo lo que el Padre le muestra al Hijo es porque lo ama. Y el Hijo lo hace. ¿Qué quiere decir con esto? De que las buenas intenciones no justifican nuestras malas acciones. Nosotros hemos sido salvados en Cristo Jesús para buenas obras, pero hemos sido escogidos para obedecer. Y amados, obedecer significa hacer la voluntad del Padre. Y fíjense lo que dice la última parte del versículo 10 del capítulo 2 de Efesios. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó. Digo conmigo, Dios preparó. ¿Cuándo preparó? De antemano para que anduviésemos en ella. Amados hermanos, uno cuando tiene la experiencia del primer amor, ¿sabe qué quiere hacer? Hacer todas las cosas ya mismo. Quiere amar a todos, quiere bendecir a todos, quiere ayudar a todos. Pero según leo en la Escritura, que Dios, el Padre, preparó, predestinó, determinó todas las cosas que yo iba a hacer para que ande en ellas. Esas buenas obras son consideradas buenas cuando la hago conforme a la voluntad del Padre. Por más que sea buena y no la hago conforme a la voluntad del Padre, no va a ser buena. Porque Pablo dice en Corintios capítulo 13, dice, si aún yo entregare mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, no sirve de nada. Si yo vendiese todo lo que poseo y le diese de comer a todos los pobres y no tengo amor, no sirve de nada. Y mire que sería muy bueno que una persona venda todo lo que tiene y le dé de comer a los pobres. Sería una buena obra, ¿sí o no? Pero sin embargo para Dios fue detestable. ¿Por qué? Porque no lo hizo conforme a su voluntad. Dios preparó de antemano todas estas buenas obras para que nosotros, los que hemos sido escogidos, los que hemos sido santificados, los que hemos sido apartados del mundo, es para que nosotros vivamos y andemos en ella. Hermanos míos, nosotros ya tenemos una autopista. Se llama las buenas obras predestinadas por el Padre. ¿Lo está entendiendo? Voy terminando. Dice, volvamos ya a la parte final de Primera de Pedro. Dice, para obedecer y ser rociados con la sangre. Y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Jesucristo es el Cordero de Dios. Él derramó su sangre. Y si nosotros nos podemos saber
¿Para qué se utilizaba la sangre de los corderos en el antiguo pacto? Podríamos entender que hay algunas referencias bíblicas. Por ejemplo, Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En el antiguo pacto, el sacerdote podía ungir o rociar con sangre los utensilios para santificarlos, para consagrarlos. Todo lo que hacía referencia al arca, al tabernáculo, a los utensilios que usaban para el sacrificio. Cada vez que ellos tenían que santificar, ellos podían rociar con la sangre del cordero para que sean purificados. Ahora, vemos nosotros también que, por ejemplo, en Éxodo capítulo 24, también Moisés roció con la sangre al pueblo. Fíjese lo que dice Éxodo 24:8. Ya voy terminando, téngame paciencia. Estamos muy temprano hoy. Entonces Moisés, Éxodo 24:8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció ¿sobre qué cosa? Sobre el pueblo. Y dijo: he aquí la sangre del pacto de Jehová, que Jehová ha hecho con vosotros todas estas cosas. ¿Qué hizo Moisés? Moisés decía que al bajar del monte con las tablas de la ley, con el pacto que había hecho Dios con el pueblo, él tomó la sangre del cordero y la roció al pueblo. Eso significaba que todo el pueblo, cuando era rociado por la sangre, se comprometía por amor y fidelidad al Señor a cumplir todo el pacto, todas las ordenanzas que él había dado. En otras palabras, la sangre del cordero rociada significaba compromiso del testimonio. Eso era en el antiguo pacto. Pero sabemos que ninguno del antiguo pacto, ninguno del pueblo de Israel pudo salvarse cumpliendo la ley, porque nadie pudo cumplir la ley por causa del pecado. Pero vemos nosotros que Pedro dice que nosotros hemos sido escogidos para ser rociados por la sangre de Jesucristo. Entonces vemos que la sangre era usada en el antiguo pacto para santificar y purificar los utensilios. También era para comprometer al pueblo a la obediencia de la palabra y del pacto de Dios. Pero también nosotros podemos ver en Levítico, veamos primero Éxodo 29. Éxodo 29, versículo 20, y acá vamos a comprender para qué era específicamente la sangre del cordero. Éxodo 29, versículo 20 dice: y matarás el carnero y tomarás de su sangre y lo pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón. Aarón era el sumo sacerdote escogido. Y sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, y sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que está sobre el altar y con el aceite de la unción rociarás sobre Aarón. ¿Escuchó? Y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre los vestidos de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y sus vestiduras de sus hijos con él. ¿Qué significaba este rito? Después que ellos con la sangre del cordero debían rociarse los dedos, la oreja, pero después dice que le rociaban la sangre sobre Aarón y sobre sus vestiduras, y luego le echaban aceite de la unción. Ese ritual consistía en la consagración para el sacerdocio. Y ese ritual
tenía algunos ingredientes muy extraños, pero a la vez eran muy fuertes. ¿Por qué? Porque los calores del pleno sol del mediodía, de la zona oriental, y especialmente para el lugar donde ellos tenían el tabernáculo, es muy, muy alto, muy caliente, casi insoportable, diríamos nosotros, para nuestra época. Los calores que sucedían, el calor del mediodía, era un calor intenso. Por eso ustedes van a ver que algunas películas habrán visto que por lo general la gente de esa época se vestía muy llena de ropa, con turbantes, con velos. Era por causa del calor. Ahora, cuando Aarón era presentado como sumo sacerdote, ¿sabe qué hacían? Lo ponían en el patio del templo al mediodía. ¿Y qué hacían? Le echaban la sangre del cordero, lo bañaban. Toda la sangre. ¿Usted siente que la sangre decompuesta empieza a tener olor? ¿Olió o no olió eso? ¿Sí? Pase en algún momento por el mercado de abasto un día al mediodía y va a sentir un olor de la sangre que ya está derramada en el piso, que no sirve, ¿no? Entonces, la sangre exhibida al sol, al calor, comienza a tomar un olor a putrefacción. Y luego se le echaba aceite encima de la sangre, ya putrefacta. ¿Qué significaba esto? Que los que eran llamados al sacerdocio debían tener la capacidad de tolerar la inmundicia del pecado del pueblo. Por eso que se le echaba la sangre y el calor empezaba a tener olor a podrido, porque el que tenía que entrar detrás del lugar santísimo para ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo era Aarón. Entonces quiere decir que él tenía que tener la capacidad de soportar la inmundicia de todo el pueblo. Pero cuando alguien se echa aceite desde la cabeza hasta los pies en pleno mediodía en semejante calor, quema, ¿no? Quema, literalmente quema. ¿Y sabe qué significaba? Que cuando el sumo sacerdote era capaz de entrar para ofrecer sacrificio delante del lugar santísimo, delante de Dios por la inmundicia del pueblo, también tenía que ser capaz de soportar la unción de la presencia de Dios consumiendo el holocausto y dando por expiación el pecado de todos. ¿Saben qué dice la Escritura? El apóstol Pedro, que hemos sido llamados para obedecer, pero también hemos sido llamados nosotros para ser rociados con la sangre del Cordero. Esa sangre ya no tiene ninguna otra función para quitar el pecado, sino que esa sangre es para purificarnos delante del Padre. Es para presentarnos aprobados delante del Padre. Es para que nosotros podamos estar ante los ojos del Padre con confianza delante de su trono. ¿Saben por qué, hermanos míos? Porque hemos sido llamados a ser rociados para poder comprender que la palabra de Dios para nosotros es lo único que debemos obedecer. Y para que nosotros podamos decir: Señor, yo voy a creer en tu palabra, pero también para ser preparados, porque dice la Escritura que Él es Señor, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Pero también dice que nosotros somos real sacerdocio. Somos escogidos por ser bañados por la sangre de Cristo para estar ante la presencia del Señor. No hay ninguna manera que los elegidos en verdad y que han acudido al llamado del Señor alcancen la corona. Mejor dicho, no hay ningún impedimento. Puede pasar muchas cosas, pero los escogidos de Dios, no existe ninguna manera que algo le impida llegar a alcanzar la corona, porque Dios lo ha determinado así. Si usted ha obedecido, si usted está caminando como extranjero y peregrino en esta tierra. Termino con esta evidencia. En Romanos capítulo 8, pero desde el versículo 30 al 39, dice lo siguiente.
Y a los que predestinó, a estos también los llamó. ¿Sabe que usted ha sido predestinado? Porque antes te conoció. Y a los que llamó, a estos también los justificó. Si usted acudió al llamado, usted ha sido justificado por el Padre. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dijimos que eso es lo último que esperamos nosotros, la transformación general. Pero dice el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, hágase esa pregunta usted. ¿Quién contra nosotros? Si Dios está a favor tuyo, si Dios está de tu lado, si Dios es el que te ha escogido, si Dios es el que te ha predestinado, si Dios es el que te ha llamado, y tú has obedecido su llamado, te rendiste, te entregaste, declaraste su señorío sobre tu vida. Si Dios es por nosotros, pregúntese usted, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién podrá ir en contra de nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el versículo 31. Gloria a Dios. 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Cuántos son escogidos de Dios? Pregúntese, ¿quién te puede acusar? Es el Señor que le ha cerrado la boca. ¿Por qué te crees que debes caminar en santidad? ¿Por qué te crees que debes cumplir la palabra de Dios? ¿Por qué te crees que debes dejar de estar pegado al mundo? ¿Por qué te tienes que declarar extranjero y peregrino? Porque si tú estás en el Señor, ¿quién te podrá acusar si Dios es el que te justifica? No existe nadie. Por eso es que si usted está en esta carrera, el mundo está soltando muy fuerte viento de Satanás, de apatía, de desgano, de inconformidad. La gente está cada vez peor, y estoy hablando de cristianos que han perdido el rumbo, que están distraídos, hermanos. Usted no es llamado para estar distraído. Fíjese, dice el versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, aún más el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Le es poca cosa esto? Por favor, hermano, deje de prestarle atención a las cosas de este mundo que te tiran hacia abajo. No lo haga más. Vení, Antonella, por favor. Dame la mano. ¿Podés tirarme hacia abajo? Con fuerza. Lo hizo, ¿no? Subí vos, por favor, por allá. Miré qué flaquita ya, ¿no? Y me logró tirar. Haceme subir. Yo te ayudo, yo te ayudo. ¿Podés? Cuesta, ¿no es cierto? Baja por allá. ¿Sabe qué le mostré con esto? Es fácil tirar a alguien, pero es difícil hacerlo subir. Es fácil tirar a alguien. Es muy fácil caer. Por eso dice Pablo, ninguno cree estar firme. Es muy fácil caer. Charles Spurgeon decía una vez en uno de sus tantos libros, decía, aquellos que han caído en pendientes y son los pioneros en deslizarse, van rodando sin que nadie los detenga. Pero los que vienen detrás de ellos, por la pendiente ya pronunciada de los primeros que van rodando, no tienen freno. Es más, en su marcha caen más rápido que los pioneros. El Evangelio de Jesucristo, desde el año 300, que hubo quienes se deslizaron hacia abajo.
Ustedes y nosotros, cada uno de nosotros, nos hemos convertido en el peor de los momentos, donde caer de la posición donde estamos es muy fácil para Satanás. Caer es fácil, subir es difícil. Deslizarse hacia abajo es muy fácil, pero tratar de salir es difícil. De la única manera que podemos salir de ese pozo es como dice el salmista: pacientemente esperé al Señor y Él oyó mi clamor y se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Usted y yo, si no nos aferramos de la mano del Señor, si no es Él el que nos hace salir de ese estado de apatía, de quietud, de frialdad, de inmoralidad, de prácticas mundanas, de deleites con las cosas mundanas, si no es el Señor el que gobierna tu boca, tu lengua, si no es el Señor que toma control de tus pensamientos, si no es Él, nadie te puede sacar del lugar de donde estás. Pero como dice el apóstol Pablo, ¿quién? ¿Cuántos son los escogidos acá? Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Cuántos están pasando tribulaciones? Dice, ¿tribulación? ¿Cuántos están pasando angustia? Dice, ¿angustia? ¿Crees que la tribulación te va a separar del amor de Cristo? ¿Crees que la angustia? ¿O crees que la persecución? Algunos se sienten perseguidos por sus padres, por sus familiares, por sus esposos, aún por sus hijos. ¿Crees que eso te hará separar del amor de Dios por ser perseguidos? ¿O el hambre, o la desnudez, o el peligro, o la espada? Como está escrito, esto es una constitución legal, está escrito, por causa de ti, dígalo conmigo, Señor, por causa de ti. Aprenda lo que está diciendo, Señor, por causa de ti. ¿Qué dice allí? Somos muertos todo el tiempo. Aquí no hay pare de sufrir. Por causa de Cristo hay sufrimiento, hermano. Por causa de Cristo hay mucho padecimiento. Pero Él es el único que corona. Y el único que dice que al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Somos contados todo el tiempo como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel, ese es el Padre, que nos amó, que nos conoció, nos amó en la eternidad. Ahora le voy a invitar que se ponga de pie y leamos fuerte lo que dice el versículo 38. Porque esta sí que es una verdadera declaración y yo no tengo que andar declarando algo que no es bíblico. Vamos a declarar algo que es bíblico. Amén. Y dice así el versículo 38 en voz fuerte. Vamos a decirlo juntos. Por lo cual, eso no es fuerte, vamos. Por lo cual estoy seguro, vamos, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para eso fuimos escogidos, para eso fuimos rociados por la sangre del Cordero, para eso fuiste tú llamado a obedecer. Si no le crees a la palabra, pues conviértete esta noche si el Señor te da arrepentimiento. Pero la Escritura dice, yo estoy seguro
Usted tiene que salir por esa puerta seguro. ¿Saben quiénes apostatan de la fe? Los que no están seguros. ¿Saben quiénes son los que dudan? Los que no están seguros. ¿Quiénes son los que van a salir esta noche y van a deleitarse en el mundo otra vez? Los que no están seguros. Y los que no están seguros no tienen la vida del Hijo. El que tiene mentalidad de cultito viene a escuchar una palabra, pero sigue en sus deleites. No eres otra cosa más que un condenado pronto por entrar al infierno. Porque si amas al mundo, si te deleitas en el mundo, si dices las cosas como si no existiese Dios, cuidado, hermano. Yo estoy seguro. Si eres un escogido, debes salir seguro que no existe cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Si Él te escogió y Él te predestinó y Él te llamó y Él te justificó, no existe la manera en que no llegues a la meta. ¿Lo entiendes? Cierra tus ojos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a bendecir su nombre. Vamos a glorificarle al Rey. Usted tiene que salir seguro esta noche. Medite y piense que el Señor te escogió. Por eso eres un expatriado aquí en Tucumán, en Argentina. No tienes patria. Tu patria es celestial. Dios no se va a avergonzar de llamarse Dios tuyo si tú eres una persona que dice: yo soy un extranjero, yo soy un peregrino en esta tierra. Yo sé a quién he creído, sé lo que busco, sé lo que espero. Yo estoy seguro de lo que he creído. Yo estoy seguro. ¿Lo crees? ¿Tienes fe? ¿Tienes la fe de Dios? ¿Tienes la fe de Dios? Deleítate en el Señor. Si eres un escogido y has acudido a su llamado, cada vez que venga la acusación, pregúntate: ¿quién acusará a un escogido de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió y el que también resucitó y el que también está a la diestra de Dios y el que también intercede por vos. Porque si Dios no nos negó a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es fácil derribar a alguien, pero es difícil levantarlo. Por amor a Dios, a Cristo, y por amor a su nombre, y por amor a su hermano, si depende de usted, por favor, no destruya a nadie, no derribe a nadie, porque se la tendrá que ver con el dueño. Deje que el Espíritu Santo le lleve esta noche a tener convicción en lo que ha escuchado. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. ¿Por qué no adora al Rey? Todo volverá a su estado original, porque usted pertenece a Él. Levanta tus manos y dale gracias. Adórale al Señor. Él es el que te escogió.
Él es el que te llamó. Dale gracias al Señor. Digno eres, Señor, en tu trono estás, coronado con poder, reinas en majestad.